Buenos días, profesora, compañeras y compañeros. El día de hoy presentaremos el tema, las estrategias didácticas, y específicamente les hablaremos sobre las estrategias de enseñanza. Nuestro equipo está conformado por Denise Aguirre, Lisette Martínez y yo, Dania Granada. En primera instancia hablaremos sobre qué son las estrategias didácticas. Estas son acciones planificadas por el docente que tienen como objetivo que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y que se alcancen los objetivos planteados. Por lo que podemos decir que una estrategia didáctica es un proceso organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta establecida. Algunos autores dicen que las estrategias didácticas son la toma de decisiones sobre cuáles son las mejores tecnologías y o actividades que el docente incorporará en sus clases, esto para la optimización del proceso enseñanza-aprendizaje. Ahora, para poder aplicar las estrategias en la práctica diaria, pues se requiere de una planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también de una serie de decisiones que el docente toma sobre cuáles serán las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos planteados. Las estrategias didácticas tratan acerca de cómo enseñar un contenido, considerando que queremos que nuestros alumnos comprendan y aprendan. Entonces debemos cuestionarnos el por qué y el para qué. Las estrategias de enseñanza se conciben como los procedimientos utilizados por el docente, esto para promover aprendizajes significativos que pues implican actividades conscientes y orientadas a un fin. Su uso nos lleva a una instrucción estratégica, interactiva y de una alta calidad. Las estrategias deben reunir las siguientes características. Deberán ser funcionales y significativas, que lleven a incrementar el rendimiento de las tareas previstas con una cantidad razonable de tiempo y esfuerzo. También la instrucción debe demostrar qué estrategias pueden ser utilizadas, cómo pueden aplicarse, cuándo y por qué son útiles. Esto también nos sirve para su transferencia a otras situaciones. Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias. También debe de haber una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea. Luego, la instrucción debe de ser directa, explicativa e informativa. La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces siempre es desde el instructor hacia el estudiante. Y los materiales instruccionales deben ser claros y bien elaborados, además de agradables. Ahora los dejo con mi compañera. A continuación hablaremos sobre las estrategias centradas en el alumno. Estas son estrategias activas que fundamentan el autoaprendizaje. Se basan principalmente en el desarrollo del pensamiento y en el razonamiento crítico, y pueden dividirse en estrategias con procedimientos en torno a problemas o vivencias y estrategias que hacen hincapié en el diálogo y la discusión. Entre estas estrategias encontramos el método de problemas, el método del juego de roles, el método de indagación, la tutoría, la enseñanza por descubrimiento y el método de proyectos que serán descritos a continuación. El método de problemas consiste en proponer situaciones problemáticas que para su solución requieren de investigaciones, revisiones o estudio de temas. Es un procedimiento didáctico activo al colocar al alumno en una situación conflictiva o dudosa, desafiándolo a encontrar una solución que sea satisfactoria con el uso del razonamiento y la reflexión. Puede presentarse en el método de problemas moderado, método de problemas integral y método de problemas integrado. Tiene el siguiente esquema: la definición y delimitación del problema, recolección, clasificación y crítica de datos, formulación de hipótesis, crítica de la misma y la selección de una a la que se le consideren mayores probabilidades, verificación de la hipótesis elegida y solo en caso de que falle puede ser formulada
alguna otra. Sus objetivos son el desarrollo del raciocinio obligando al alumno a la búsqueda de datos, incitar al alumno para que desarrolle aptitudes de planteamiento para llegar a la solución, desarrollar una iniciativa, impulsar en el alumno el control emocional para trabajar con tranquilidad y eficiencia, hacer que el alumno trabaje con base en hipótesis y las verifique mediante un proceso de reflexión, dándole herramientas para la toma de decisiones que impliquen juzgar y apreciar, provocar la motivación por la satisfacción que produce la solución de dicho problema y facilitar la transferencia del aprendizaje para que el alumno pueda aplicarlo en diferentes situaciones. Dicho método presenta 6 fases para su desarrollo. 1. El planteamiento de un problema en donde el profesor, con los recursos apropiados, debe proporcionar la naturaleza del tema y explicar el problema. 2. Una hipótesis. El alumno debe elaborar una o más que traten de explicar el problema. 3. Una definición, en la que con la mayor claridad posible el alumno explicará de qué se trata y cómo lo conseguirá. 4. Una exploración lógica, en la que el alumno tomará en cuenta sus hipótesis y sacará conclusiones lógicas que las refuercen o debiliten. 5. Una presentación de pruebas que de la mano con la anterior y con base en los razonamientos que haga el alumno, buscará su comprobación de sus hipótesis planteadas. Y por último, la generalización en la que se presente la solución del problema o la comprobación de la hipótesis, incitando al alumno a ir más allá del conocimiento que le brinda la solución de la problemática. Las funciones del docente, además de las obvias, implican planificar y preparar el ambiente adecuado para el desarrollo de la estrategia, estimular a los alumnos para que organicen sus propias investigaciones, estimular las discusiones, principalmente cuando se está perdiendo el interés, y seleccionar problemas desafiantes, actuales y adecuados para los alumnos. El método del juego de roles ha sido utilizado en la psicología clínica y social, pero ha encontrado un amplio campo de aplicación para la enseñanza en actividades que requieren habilidad con las relaciones interpersonales. Es un método de enseñanza en el cual el alumno debe asumir una identidad distinta a la suya para enfrentarse a problemas reales o ficticios. El juego tiene como objetivo la preparación para el desarrollo de los roles y el análisis del comportamiento y situaciones en las relaciones interpersonales que sean interpretadas. De acuerdo a la preparación de los participantes, el juego puede ser estructurado o no estructurado. Para ser estructurado, el profesor proporciona a los alumnos una descripción detallada de los personajes y las situaciones, y los criterios previamente establecidos para la retroalimentación, contando con un tiempo antes de la presentación. Para ser no estructurado, el profesor proporciona las características generales de los personajes, la situación y los criterios que serán observados. Favorece la creatividad y la proyección de las motivaciones, creencias y actitudes del alumno. Las funciones del docente son proporcionar un contexto de la temática a desarrollar y permitir que los alumnos alcancen los objetivos y obtengan conclusiones. Debido a la implicación emocional, debe tener el consentimiento de los alumnos que participan y también debe permitir que ellos se ofrezcan de manera voluntaria. Debe dar una evaluación que analice las consecuencias y con base en ellas aportar un plan de mejora para el área en el que se ha desarrollado el juego. La indagación es un proceso que se da en el pensamiento humano desde las primeras etapas del desarrollo. La indagación crítica y creativa se orienta a los procedimientos pedagógicos que permitan abordar en mejores condiciones el aprendizaje de las disciplinas.
Puede ser de manera abierta o estructurada. Para ambas modalidades, el docente debe asegurar las estructuras mentales previas a la temática a trabajar, orientar los objetivos hacia el aprendizaje, realizar el proceso de indagación sobre el material que está estudiando. El alumno debe elaborar preguntas para responder dicho material. Discusión y respuesta de las preguntas planteadas. Evaluación de las preguntas a partir de los criterios proporcionados. Transformación creativa de las preguntas para una doble utilidad. Y el cierre de una evaluación para analizar los procesos mentales que desarrolla el estudiante en el proceso. Las funciones del profesor son facilitar y estimular el razonamiento de los alumnos sobre sus propios temas surgidos de la discusión en el aula. Mostrar interés en diferentes puntos de vista, aunque algunos de ellos no estén enfocados. Respetar y hacer respetar cada punto de vista. Enfatizar la calidad del proceso de educación más que en el logro rápido de una conclusión. La tutoría es una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y apoyar a los alumnos durante su proceso de formación. Esta actividad no sustituye las tareas del docente, pero es una acción complementaria cuya importancia radica en orientar a los alumnos a partir del conocimiento de sus problemas y necesidades académicas, así como de sus inquietudes y aspiraciones profesionales. La tutoría tiene como objetivos principales favorecer el desempeño académico de los alumnos a través de acciones personalizadas o grupales y contribuir a su formación integral. Las tutorías suelen manejarse en las instituciones educativas bajo diferentes modalidades. Pueden ser presencial o desescolarizada o virtual, y dependen para la asignación de los tutores a los alumnos. Estas tutorías se pueden diferenciar por el formato de atención que se da a los alumnos. Si es individual, el tutor trabaja de manera personalizada con el estudiante y con él define su programa de actividades y evalúa el resultado de las acciones recomendadas. Si la tutoría es grupal, se atiende a un conjunto de alumnos y el grupo se beneficia de las experiencias individuales y de las respuestas a las inquietudes de sus integrantes. El perfil y características del tutor son las siguientes. Debe poseer un conocimiento básico de la disciplina, de la organización y normas de la institución, del plan de estudios de la carrera o especialidad, de las dificultades académicas más comunes de la población escolar, así como de las actividades y recursos disponibles en la institución para apoyar la regularización académica de los alumnos y favorecer su desempeño escolar. El tutor debe ser una persona responsable, con clara vocación para la enseñanza, generoso para ayudar a los alumnos en el mejoramiento de sus experiencias académicas y con un código ético. Debe poseer habilidades para organizar lógicamente el trabajo académico, la capacidad para desempeñarse con disciplina y escuchar con atención los planteamientos de los alumnos. El tutor debe demostrar un interés genuino en los alumnos, facilidad para interactuar con ellos, respeto y, sin duda, compromiso con su desarrollo académico. Las funciones del tutor están divididas de acuerdo al tipo de orientación y apoyo que brinda a sus alumnos.
están las del desarrollo personal. Aquí el tutor realiza diversas actividades de apoyo orientadas a que el alumno descubra sus intereses, asuma las consecuencias de sus actos, defina un plan de vida, fortalezcan su autoestima y desarrollen habilidades para relacionarse con los demás. Está también el desarrollo académico o profesional, y en este caso los tutores ayudan a establecer metas académicas claras y factibles, identifican sus dificultades de aprendizaje y también los impulsan a que realicen actividades pertinentes para resolver sus problemas escolares. Y está también la orientación profesional, y los tutores ayudan a que visualicen con certidumbre su formación y sus posibilidades profesionales, obtener información precisa del campo laboral donde se van a desempeñar. También los impulsan a identificar los retos actuales de su profesión. El método de proyectos emerge de una visión de educación en la que los estudiantes toman mayor responsabilidad de su aprendizaje. Busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a comprender y aplicar lo que aprenden como herramienta para la solución de problemas o proponer mejoras en el contexto donde se desenvuelven. El método es una estrategia de enseñanza que se enfoca en los conceptos fundamentales y principios de la disciplina del conocimiento, involucrando a los estudiantes en la solución de los problemas y otras tareas que son significativas, y les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje. Características que facilitan el manejo del método de proyectos. Un planteamiento que se basa en un problema real y que involucra distintas áreas. Oportunidades para que los estudiantes realicen investigaciones que les permitan aprender nuevos conceptos, aplicar la información y representar su conocimiento de diversas formas. La colaboración entre los estudiantes, maestros y otras personas involucradas con el fin de que el conocimiento sea compartido y distribuido entre los miembros de la comunidad de aprendizaje. El uso de herramientas cognitivas y ambientes de aprendizaje que motiven al estudiante a representar sus ideas. Para el desarrollo de un proyecto es necesaria una guía de pasos que implica la elección de tema, la definición de metas que se esperan sean cumplidas al finalizar, los resultados esperados por el alumno, identificando los objetivos específicos acerca del cambio en el conocimiento y desarrollo de habilidades, la elaboración de preguntas guía que den coherencia al planteamiento de los problemas y la presentación del producto final. Y ahora hablaremos sobre las estrategias centradas en el docente. Cuando en el ámbito educativo se limitan las estrategias interactivas, se privilegian aquellas en las que el docente es el protagonista por sus conocimientos, métodos y la forma en que las transmite a sus alumnos. La enseñanza tradicional es la más común y hablaremos de ella a continuación. La enseñanza tradicional se ha enfocado solamente en la transmisión de conocimientos verbales sobre una lógica científica que ha impuesto cualquier criterio educativo, relegando al alumno a un papel reproductivo.
El profesor es solo como un proveedor de conocimientos y el alumno, en el mejor de los casos, es el consumidor de esos conocimientos dados y aceptados por todos los demás. El conocimiento dado se ve como el más verdadero de todos y así lo único que le corresponde al alumno es producir el conocimiento y solo si prefiere incorporarlo a su memoria mediante las exposiciones que haga el profesor. Estas exposiciones deben ser lo más claras y rigurosas posibles para que puedan entenderlo. Y dicho contenido solo está determinado por un currículo en el que es aceptado el conocimiento científico. Se basan en exposiciones por parte del profesor ante la audiencia, que está más o menos interesada, y se acompañan de algunos ejercicios y demostraciones que sirven para ilustrar o apoyar dichas exposiciones. El profesor desarrolla de la mejor manera rutinas didácticas y sus sesiones son siempre controladas por el alumno, llevando al mismo paso a paso en su aprendizaje. Ahora bien, pasaremos a las estrategias centradas en el proceso y/o mediaciones didácticas. Esta es una estrategia didáctica sugerida al SENA por expertos de la OIT en la década de los 70. Este método propone los siguientes pasos. 1. El instructor dice y hace. 2. El alumno dice y el instructor hace. 3. El alumno dice y hace. Y 4. El alumno hace y el instructor supervisa. En esta primera fase en la que el instructor dice y hace, el instructor hace demostraciones y explicaciones paulatinas, así como insiste en los puntos claves de los que está enseñando, motiva a los alumnos y hace una introducción previa al tema a desarrollar. Se intenta lograr la participación del grupo. En la segunda fase es donde el aprendiz dice y el instructor hace. En esta, el instructor va a solicitar a un alumno que explique la operación. El grupo entero tiene que estar atento para corregir posibles errores y, en caso de ser necesario, se repetirá la instrucción. En la tercera fase, en la que el aprendiz dice y hace, el instructor solicitará a otro alumno para que ejecute la operación que se dijo previamente. Se fomenta a que si quedan dudas se resuelvan y se corrijan posibles errores. El instructor va a verificar que en cada paso si el aprendiz comprendió las instrucciones. En el último paso, en el que el aprendiz hace y el instructor supervisa, el instructor va a ir solicitando a los aprendices ejecutar las operaciones. Va a ir verificando aciertos y errores y corregir si es necesario, y poco a poco va dejando que los aprendices realicen solos el trabajo. El modelo didáctico operativo, o MDO, está inspirado en el estructuralismo y el constructivismo del conocimiento, según la teoría de Jean Piaget. Se puede resumir en los siguientes componentes: experiencias vivenciales, conceptualizaciones y reflexiones, documentación, ampliación de la documentación y aplicación. En la primera fase se intenta lograr que el individuo aprenda a construir nuevas realidades o significaciones a medida que interactúa con su entorno. Junto con este componente, se busca que los individuos den a conocer sus habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos, con los cuales asimilan los objetos y fenómenos físicos, biológicos, antropológicos, psicológicos y sociales con los que interactúan. Se intenta unir el aprendizaje y la vida. Se busca que el docente traduzca a experiencias reales los contenidos del aprendizaje. Con las conceptualizaciones o reflexiones colectivas sobre las vivencias previamente tenidas, se busca intencionalmente crear un espacio obligado para la forma de conciencia de los marcos de referencia que la persona está utilizando para explicarse el funcionamiento de la realidad manejada. Se propone aquí el uso de preguntas dinámicas de grupo entre los alumnos, así como promover la elaboración de definiciones y conceptualizaciones propias, desarrollando simultánea e intencionalmente procesos de pensamiento. En la documentación se busca confrontar a los estudiantes con las explicaciones, teorías
y modelos ya elaborados por la ciencia, el arte, la tecnología o el conocimiento universal. En la ampliación, se profundiza en la documentación proporcionada al alumno. Se busca recuperar la información existente en relación con la solución histórica de las explicaciones proporcionadas sobre el concepto o el tema de enseñanza, la integración del tema visto con otros temas o contenidos curriculares y la presentación de un enfoque actual contrario o distinto al utilizado por el docente para las explicaciones. Y en el tema de aplicación, se espera que el alumno utilice sus conocimientos adquiridos en el desarrollo de ejercicios y proyectos. La tesis es que a medida que el alumno se compromete en proyectos y tareas concretas, él va construyendo conjeturas y las va aplicando a los problemas propuestos. La enseñanza mediante el conflicto cognitivo busca lograr un cambio conceptual en los alumnos por medio del conflicto. Debe ser el propio alumno el que tome conciencia de este conflicto y lo resuelva. Los profesores pueden utilizar todos los recursos expositivos y no expositivos a su alcance para hacer ver al alumno otro tipo de concepciones. En este modelo se asume la idea de que es el alumno el que debe elaborar y construir su propio conocimiento y quien debe tomar conciencia de sus limitaciones y resolverla. La forma de lograr esa sustitución de conocimientos es hacer que el alumno perciba una limitante en sus propias concepciones y se sienta insatisfecho con ellos, y dispuesto a adoptar otros modelos más convincentes. Al estar dirigido al cambio conceptual, se debe adoptar una organización igualmente conceptual. Algunos autores destacan la necesidad de dotar esos conocimientos científicos de una cierta organización jerárquica. Para lograr este conflicto se requiere de ciertas condiciones. La primera es que el alumno debe sentirse insatisfecho con sus propias concepciones. Además, debe haber una concepción que resulte inteligible para el alumno, un nuevo conocimiento. Esa concepción debe resultar además creíble para el alumno. Y esta nueva concepción debe parecer al alumno más potente que sus propias ideas. Debe de hacerle sentido, de convencerle. Para lograr estos propósitos, se han propuesto diversas secuencias de enseñanza basadas en el conflicto cognitivo, pero se pueden resumir a 3 fases principales. La primera son tareas que activen el conocimiento o la teoría previa de los alumnos, que estos tomen conciencia de sus propias representaciones. La segunda es que se enfrenten a estos conocimientos nuevos activados a las situaciones conflictivas mediante la presentación de datos o la realización de experiencias. El alumno debe tomar conciencia no solo de su concepción alternativa, sino de los límites de esa concepción y de sus diferencias con el conocimiento científicamente aceptado. Y la tercera es consolidar los conocimientos adquiridos y comprender su mayor poder explicativo con respecto a la teoría anterior. Para ello, el alumno deberá generalizar o aplicar los conocimientos científicos a nuevas situaciones y tareas comprobando su eficacia. Para lograr cambios profundos en la mente de los alumnos, no solo conceptuales, sino también metodológicos y actitudinales, es preciso situarles en un contexto de actividad similar al que vive un científico. La enseñanza mediante investigación se concibe como un proceso de construcción social y con ella la forma de llevar esa investigación al aula como guía del trabajo didáctico. La meta de esa investigación dirigida debe ser promover en los alumnos cambios no solo en sus sistemas de conceptos, sino también en sus procedimientos y actitudes. La labor del profesor será no solo de orientar la investigación de los alumnos, sino también reforzar, matizar o cuestionar las conclusiones obtenidas por los alumnos. El desarrollo de esta propuesta didáctica se concreta en un programa guía de actividades de enseñanza que, de modo aproximado, se basaría en los siguientes pasos. 1.
Despertar el interés de los alumnos por el problema que va a abordarse. 2. Realizar un estudio cualitativo de la situación identificando las variables más relevantes que los restringen. 3. Emitir una hipótesis sobre los factores que pueden estar determinando el posible resultado del problema. 4. Elaborar y explicitar posibles estrategias de solución de este problema. Poner en marcha la estrategia o estrategias seleccionadas explicitando y fundamentando al máximo lo que se va haciendo. 6. Analizar los resultados obtenidos a la luz de las hipótesis previamente explicitadas. 7. Reflexionar sobre las nuevas perspectivas abiertas por la resolución realizada, planteando o redefiniendo el problema con un nuevo nivel de análisis. Y 8. Elaborar una memoria final en la que se analicen no solo los resultados obtenidos en relación con el problema planteado, sino también el propio proceso de resolución llevado a cabo. La expresión taller aplicada en el campo educativo adquiere la significación de que cuando un cierto número de personas se han reunido con la finalidad educativa, el objetivo principal debe ser que esas personas introduzcan ideas y materiales nuevos. Definimos los talleres como unidades productivas de conocimiento a partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica. No se concibe un taller donde no se realicen actividades prácticas, manuales e intelectuales. Pudiéramos decir que el taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, las características y los principios que se estudian. La solución de tareas son contenido productivo. Los alumnos en el taller se ven estimulados a dar su aporte personal, crítico y creativo, partiendo de su propia realidad y transformándose en sujetos creadores de su propia experiencia y superando así la posición o rol tradicional de ser simples receptores de la educación. Los objetivos generales de los talleres buscan 1. Promover y facilitar una educación integral e integrar de manera simultánea en el proceso de aprendizaje, el aprender, a hacer y hacer. 2. Analizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concentrada entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. 3. Superar en la acción la dicotomía entre formación teórica y la experiencia práctica, benéfica tanto a docentes o facilitadores como a alumnos o miembros de la comunidad que participan en él. 4. Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un receptor pasivo del conocimiento y el docente un simple transmisor teorizador de conocimientos. 5. Facilitar que los alumnos sean participantes en los talleres, sean creadores de su propio proceso de aprendizaje. 6. Permitir que tanto el docente como el alumno se comprometan activamente con la realidad social en la cual está inserto el taller. 7. Producir un proceso de transferencia de tecnología social a los miembros de la comunidad. Este modelo busca que el educador no enseñe, sino que guíe el aprendizaje, que no transmita una verdad prefabricada, sino que conduzca a su descubrimiento.
Estrategias basadas en el objeto de conocimiento. Desde este enfoque se asume que la educación constituye un escenario de adquisición del conocimiento, por lo que tiene metas y requiere actividades de enseñanza y evaluación. El alumno no puede enfrentarse a los mismos problemas que en su día intentaron resolver los científicos, ya que los abordará en un contexto diferente. El profesor también deberá ayudar a que el alumno se reconstruya e integre los valores, métodos y sistemas producidos por medio de explicaciones comprensibles. Este es un enfoque constructivista. Para construir conocimiento, pues se necesita la formulación de metas y organización de actividades. Hay un interés por los contenidos conceptuales, pero se organizan a partir de estructuras conceptuales. Se trata de que el alumno pueda ver diferencias y similitudes en el contenido. Ahora, los ejemplos de esta estrategia son modelos de diálogo o explicaciones mutuas. Empezaremos hablando de vamos a pensarlo juntos, o también lo conocemos como lluvia de ideas. En esta actividad, el profesor redescribe las ideas generadas por los alumnos intentando conectarlas y relacionarlas. El narrador. Aquí el profesor convierte la explicación en una narración o en un relato en el que integra diferentes argumentos explicativos. Un ejemplo es cuando algún profesor recurre a alguna anécdota y la vincula con el contenido a través de este relato, pues podemos comprender mejor las cosas. Dilo a mi manera. El profesor los separa en equipos y ellos deben de redescribir sus propias ideas e interpretaciones para después reinterpretarlas en una sola idea y expresarla hacia el profesor. Esta estrategia se argumenta que con estos ejercicios el profesor fomentará que ellos desarrollen la capacidad de definir o explicitar contenidos utilizando su lenguaje y seleccionando puntos de vista de distintos compañeros. También desarrollan la capacidad de buscar argumentos en contra o a favor de ciertas teorías o contenido. La enseñanza para la comprensión. Este modelo didáctico es constructivista y desarrollista de procesos mentales. Este se apoya en distintos parámetros como niveles de comprensión, actividades de comprensión, metas de comprensión, representaciones potentes o imágenes, temas generadores, por lo que este modelo obliga al docente a centrarse en el alumno y en su proceso educativo. También reta a las instituciones a establecer programas y planes de estudio orientados al desarrollo de las competencias intelectuales de las personas. La meta es que el docente guíe al alumno para que comprenda, retenga y haga un uso activo de su conocimiento, todo esto por medio de actividades que requieren pensar. Las imágenes mentales generan actividades de comprensión, pues estas son un tipo de conocimiento coherente y están relacionadas con las formas de representación simbólica que posee o que acceden los alumnos. Por lo tanto, cumplen una función central en la comprensión de un tema. Para tratar cualquier tema se debe de cumplir con las siguientes condiciones: ofrecer una instrucción que fomente el desarrollo de imágenes pertinentes, posibilitar que el estudiante practique reflexivamente las actividades de comprensión para mejorar su rendimiento, generar motivación al estudiante y también el docente deberá retroalimentar para perfeccionar las actividades de comprensión de los alumnos. Y bueno chicos, pues esto sería todo por nuestra exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención.